característico evidente en la actual realidad mundial es el hecho de las relaciones internacionales. Ya no son conducidas exclusivamente por los estados. El Estado no tiene ya la primacía como actor único en el sistema internacional, sino que comparte compromisos con organizaciones internacionales y otras entidades, como las uniones científicas, las cámaras de comercio internacionales, las federaciones de profesionales y trabajadores, las organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONG y las empresas transnacionales, que han ido adquiriendo un creciente protagonismo. Como resultado de la tercera revolución industrial fincada en la energía nuclear, la electrónica, información y comunicación, telemática, biotecnología, nuevos materiales entre otros, la comunidad internacional ha devenido en una aldea global. La revolución de los servicios cambia los paradigmas de base del sistema capitalista y de las inversiones productivas, es decir, materias primas y manufacturas. Así, se ha mudado a inversiones financieras especulativas de múltiples efectos de la economía emergente. El factor velocidad del dinero. Velocidad es el número de veces que una unidad de moneda se usa en el año. Esto es, mientras más rápido se vuelve a usar una misma cantidad de dinero, más útil es y más cuenta en las medidas macroeconómicas. Se ha visto favorecido por el uso de la electrónica, impulsando firmemente los procesos globalizadores en vigor. Para regular estas complejas relaciones jurídico-económicas en que los estados no son los únicos sujetos, surge el derecho económico internacional, que bajo orientaciones ideológicas diversas regula las transacciones económicas internacionales, sean estas de carácter público o privado. En síntesis, podemos definir al derecho económico internacional como aquella rama del derecho internacional que regula los intercambios de bienes, inversiones y servicios entre agentes públicos o privados, originarios o procedentes de diversos países o regiones de la nación. Las principales normas jurídico-económicas internacionales son el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, es decir, OMC, y sus acuerdos, los tratados y convenciones vigentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE. Los tratados y convenciones sobre propiedad intelectual derivados de OMS y contextos, y la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercancías, convenciones sobre contratos internacionales, usos y costumbres internacionales, es decir, trabajos de armonización de la UNCITRAL. Estas normas, generalmente de derecho económico, se caracterizan por estar sustentadas en premisas de cooperación institucionalizada. Definiciones más utilizadas del concepto del orden económico internacional es la de Dominic Carroll, la cual es el conjunto coherente de reglas jurídicas orientadas en función de las finalidades políticas, económicas y sociales del sistema. El orden económico internacional, como otra definición, es el conjunto de normas que regulan las relaciones económicas internacionales. Históricamente se pueden distinguir 4 grandes etapas en el proceso de evolución económico internacional. La primera etapa se remonta al inicio de la Revolución Industrial, en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. Abarca el periodo de 1815 al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. La segunda etapa inicia al término de la Primera Guerra Mundial en 1918 y finaliza en la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta fase es conocida con el nombre de desorden entre las guerras mundiales. Esta es una etapa en la que las relaciones económicas internacionales estuvieron sujetas a fuertes limitaciones con restricciones a la libre circulación. Se desarrollaron técnicas de control de los intercambios, derechos arancelarios, tipos de cambio múltiples, dumping, áreas comerciales. Frente a sus dificultades económicas principales, los países actuaron de forma individual, generándose guerras económicas que agravaron los problemas creados por la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929.
La tercera etapa da inicio en 1944. Esta es la etapa de reconstrucción. Se inicia al término de la Segunda Guerra Mundial. La participación inicial en este orden económico internacional neoliberal de los países socialistas fue prácticamente nula. La cuarta etapa empieza a manifestarse de forma clara en 1970. La crisis de los precios del petróleo a finales de 1973, que fue lo que agravó la situación económica en Estados Unidos. La crisis del dólar a mediados de 1975, produciendo como consecuencia de la recuperación económica de Europa Occidental y Japón. Tratados de Libre Comercio con América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial celebrado entre los tres países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, para crear una zona de libre comercio. La unión entre México y Estados Unidos comenzó a relacionarse en 1965, cuando se estableció el programa de maquiladoras en el norte de México, vinculó con el país vecino, pero hasta 1990, cuando se empezaron las negociaciones con el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el presidente estadounidense George Bush para la consolidación de un tratado de libre comercio. En septiembre del mismo año, el primer ministro canadiense Bryan participaba en reuniones para llevar a cabo la celebración del tratado. En 1991, los presidentes de los tres países anuncian su decisión de negociar el Tratado de Libre Comercio. Las negociaciones del tratado concluyeron el 11 de agosto de 1992 por los jefes de gobierno. En noviembre de 1993, el TLC-CAN es aprobado y firmado y entra en vigencia el 1 de enero de 1994. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte tiene como propósitos favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Aumentar las oportunidades de inversión en los tres países miembros. Establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado. Estimular el desarrollo económico. Eliminar obstáculos al comercio. Facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los tres países firmantes. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es un elemento fundamental, estratégico y económico. Junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, crecen en base a la demanda externa, exportar e impulsar la inversión extranjera. El crecimiento generaría empleos y disminución de la pobreza. Las exportaciones crecieron, se multiplicaron 3 veces durante el tratado, pasaron de ser 51.886 millones de dólares en 1993 a 160.682 millones de dólares al 2002. En los primeros 10 años se acumuló una exportación de un poco más de 1 millón de millones de dólares. En 1981, el petróleo significaba el 72.5% de las exportaciones. Al pasar los primeros años del Tratado de Libre Comercio, el petróleo solo significaba el 9%. El comercio exterior significaba salida de dinero. México ha firmado múltiples tratados de libre comercio y dentro del tratado, México acumuló un déficit comercial con el mundo de 43.670 millones de dólares y un déficit de cuenta corriente de 121.355 millones de dólares. El superávit comercial con Estados Unidos se debe al petróleo y las maquiladoras. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio nos hizo mucho bien, ya que aperturó nuestras fronteras y abrió el mercado hacia nuevos productores, nuevos clientes. Lo único que sí es que la sección más afectada fue la parte de agricultura, porque casi no hay apoyo al campo y muchos productos son traídos de estos países del norte. Sin embargo, más que pensar de una manera en la que el gobierno no apoya al campo y este tratado lo ha afectado mucho, en los nuevos medios de producción yo creo que ya no hay que pensar tanto en el campo, sino en apoyar a los productos que salen del campo,
a la comercialización de los bienes intermediarios. Lo que pienso es que afectaron de cierta manera la economía de México, ya que aumentan las cosas que ingresan, pero es difícil que logren sacar productos mexicanos y que se haya realmente como que una equidad en cuanto a la distribución de productos. Considero que fue una gran oportunidad, puesto que abre el comercio, ¿no? Y genera nuevas oportunidades. También debe tener sus puntos en contra, ¿no? Los cuales no los conozco, pero pues considero que es una gran oportunidad de crecimiento, ¿no? Estos alumnos opinan que los tratados de libre comercio con América del Norte han sido una oportunidad hacia México para aumentar su productividad. Por el contrario, todo esto ha perjudicado a las empresas, los consumidores, las familias y los trabajadores de los 3 países miembros. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte no ha superado los objetivos que se plantearon, tampoco se ha logrado un crecimiento significativo de la economía. Esto nos lleva a que México no tiene autosuficiencia alimentaria, ya que no es capaz de producir sus propios alimentos y depende de la política productiva de otros países como lo son Canadá y Estados Unidos. Existen empleos pero con salarios muy bajos. Se extinguen las empresas nacionales debido a que se abre el mercado a las transnacionales con bienes y servicios más baratos. Las cadenas productivas nacionales son aplastadas por las extranjeras.